Hay una pregunta que los ingenieros soviéticos nunca pusieron sobre la mesa. No si algo podía hacerse, ni si había recursos para lograrlo, sino si realmente debía hacerse. Esa ausencia de filtro convirtió décadas de desarrollo en una colección de máquinas que no solo desafiaban la lógica y la física, sino también el sentido común y, en varios casos, la seguridad de quienes las operaban. En la Unión Soviética, proyectos que en cualquier otro sistema habrían sido descartados en una primera revisión técnica avanzaban sin freno, llegando incluso a producción. El resultado fue una serie de diseños tan extremos que parecen más propios de la ciencia ficción que de la ingeniería militar real. Número 11. El 2B1 Oka. Un sistema de artillería autopropulsado que llevó la lógica de la Guerra Fría al límite absoluto. Su cañón de 20 metros, más largo que varios tanques alineados, estaba diseñado para lanzar proyectiles nucleares de 748 kilogramos a una distancia de hasta 45 kilómetros. En términos de potencia era intimidante. En términos prácticos era un desastre. Cada disparo generaba un retroceso tan brutal que dañaba seriamente la estructura del vehículo. La caja de cambios se desprendía y el chasis sufría deformaciones críticas. A esto se sumaba una cadencia de fuego ridículamente baja debido al peso extremo de la munición. Era un arma concebida para infundir terror, pero incapaz de sostener su propio funcionamiento. No sobrevivió más allá de los años 60, cuando los misiles balísticos demostraron ser una alternativa mucho más eficiente y realista. Número 10. El 1K-17 Chateau. Aquí la ingeniería soviética cruzó directamente al terreno de la ciencia ficción militar. Este tanque no disparaba proyectiles convencionales, sino una batería de 13 láseres de rubí diseñados para inutilizar sistemas ópticos enemigos y causar ceguera permanente a quienes quedaran expuestos. Cada cristal de rubí era enorme, costoso y tecnológicamente complejo, lo que convertía a cada unidad en una inversión considerable. El sistema funcionaba, y ese era precisamente el problema. Su capacidad lo hacía tácticamente devastador, pero también completamente ilegal bajo acuerdos internacionales que prohibían armas diseñadas para causar ceguera permanente. Con la caída de la Unión Soviética, el proyecto desapareció antes de poder escalarse, dejando atrás una de las armas más inquietantes jamás concebidas. Número 9. El proyecto Zveno. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos intentaron resolver un problema real con una solución completamente radical: la limitada autonomía de los cazas. La idea fue convertir bombarderos pesados en plataformas de transporte aéreo para cazas acoplados externamente. Estos portaaviones voladores llevaban a los cazas hasta el campo de batalla, donde se desacoplaban para atacar con el factor sorpresa, cargados incluso con bombas. El concepto llegó a utilizarse en combate con cierto éxito inicial, demostrando que no era solo una locura teórica. Sin embargo, el avance acelerado de la aviación dejó obsoleta la idea en poco tiempo. Los nuevos cazas ya no necesitaban ser transportados como carga, haciendo innecesario un sistema tan complejo. Número 8. El Antonov A-40. Si el Zveno parecía extremo, este proyecto llevó la experimentación a otro nivel. La idea era simple en teoría: dotar a un tanque ligero de alas desmontables para convertirlo en un planeador capaz de ser remolcado por un bombardero y aterrizar directamente en combate. En la práctica, el tanque se comportaba aerodinámicamente como un bloque sin forma. Durante la única prueba real, la resistencia generada fue tan grande que el bombardero no pudo mantener altura ni velocidad, obligando a soltar el tanque antes de lo previsto. El aterrizaje fue exitoso, pero suficiente para demostrar que el concepto era inviable. El proyecto fue cancelado de inmediato, dejando como legado uno de los experimentos más absurdos y valientes de la ingeniería militar. Número 7. El MiL-B-12. El helicóptero araña que cargaba edificios. Cuando el ejército soviético necesitaba mover cargas que ningún helicóptero convencional podía gestionar, la respuesta habitual era construir un helicóptero más grande. El Mi-6 era en los años 50 el helicóptero de transporte más potente del mundo, capaz de cargar más de 13 toneladas. No era suficiente. Lo que los ingenieros soviéticos necesitaban
era algo capaz de transportar cargas voluminosas que no cabían en ninguna bodega, objetos de geometría irregular que tenían que ser sujetados externamente. La solución fue el 1000V12, un aparato de proporciones tan extraordinarias que su apodo de helicóptero araña resulta completamente comprensible en el momento en que se ve una fotografía. Sus 4 largas patas de aterrizaje lo elevaban casi 10 metros sobre el suelo, lo suficiente para que el helicóptero pudiera literalmente caminar sobre cargas de gran tamaño, posicionarse encima de ellas, engancharlas a su fuselaje y despegar con todo a remolque. La plataforma externa podía gestionar hasta 15 toneladas, más que el Mi-6 en su configuración de máximo rendimiento, y su diseño permitía transportar objetos de las formas más inusuales imaginables, desde autobuses completos hasta edificios prefabricados o equipos industriales de gran volumen. El espectáculo de verlo volar con un edificio colgando bajo el fuselaje era tan impactante que el V-12 fue incluido regularmente en exhibiciones aéreas en varios países para demostrar lo que la ingeniería soviética era capaz de producir. La producción en masa nunca se materializó, pero los 55 ejemplares construidos durante los años 60 continuaron operando hasta bien entrado el siglo XXI. Un buen par de patas, al parecer, no tiene fecha de caducidad. Número 6. El submarino K-84 Yekaterinburg, la bomba hecha de bombas. Desde los años 50 hasta 1997, la Unión Soviética y posteriormente Rusia construyeron un total de 245 submarinos nucleares, más que todas las demás naciones del mundo sumadas. Esa estadística ya dice bastante sobre las prioridades del programa de defensa soviético, pero lo que ocurrió con uno de esos submarinos en 2011 ilustra mejor que cualquier cifra la naturaleza de lo que la obsesión nuclear implicaba en términos de riesgo acumulado. El K-84 Yekaterinburg, un submarino de misiles balísticos de 167 metros de eslora, propulsado por 2 reactores nucleares y capaz de transportar 16 misiles nucleares, se encontraba en dique seco para mantenimiento de rutina cuando se declaró un incendio en el andamio de madera que rodeaba su proa. El fuego se propagó al propio casco del submarino. Durante más de un día completo, los equipos de bomberos combatieron el incendio en un contexto que cualquier oficial de seguridad nuclear habría descrito como una de las situaciones más delicadas concebibles: un submarino nuclear en tierra, con reactores operativos y misiles a bordo, en llamas. En ese momento, el K-84 transportaba solo 4 misiles en lugar de su carga completa de 16, lo que redujo considerablemente la magnitud de lo que podría haber ocurrido. Si el incendio hubiera alcanzado los sistemas de propulsión en las condiciones adecuadas, los propios investigadores posteriores al incidente estimaron que las consecuencias habrían sido comparables a las de Chernóbil. El submarino fue finalmente controlado, reparado y devuelto al servicio. Pero el episodio sirve como recordatorio de que mantener 245 reactores nucleares flotando simultáneamente no era exactamente una actividad de bajo riesgo. Número 5. El M-15 Belfegor, el avión más feo del mundo con el trabajo más específico posible. Vino de Polonia, que era en aquel momento satélite de la Unión Soviética, y fue creado con el objetivo perfectamente razonable de modernizar la aviación agrícola del bloque soviético. El Antonov An-2, el biplano de fumigación que llevaba décadas en servicio, necesitaba un sucesor. Lo que el M-15 propuso como sucesor desafía cualquier lógica de diseño aeronáutico aplicada a su función específica. En lugar de un motor de turbohélice convencional, los diseñadores optaron por un motor turbofán de reacción. Un motor diseñado para aeronaves que necesitan velocidades elevadas y altitudes considerables. Instalado en un fumigador agrícola que necesita volar lento y bajo sobre campos de cultivo. El resultado visual fue descrito por prácticamente todos los que lo vieron como el avión más feo jamás construido por manos humanas, un título que obtuvo de forma casi universal en la prensa aeronáutica de la época. El resultado operativo fue igualmente desalentador. El alcance máximo era de apenas 398 kilómetros, la mitad que el An-2 al que pretendía reemplazar. El motor de reacción era incomparablemente más complejo y más costoso de mantener que el turbohélice del avión anterior.
y la disposición del fuselaje original limitaba su utilidad para la fumigación de cultivos, que era la única tarea para la que había sido diseñado. La Unión Soviética tenía planes de fabricar miles de unidades. La producción se interrumpió en 1981 con solo unos pocos ejemplares completados. Una de las pocas veces en que el criterio económico prevaleció sobre el impulso de continuar con un proyecto que claramente no funcionaba. Número 4. El ecranoplan clase Lun, el monstruo que ni volaba ni navegaba y era más rápido que ambos. Con 43 metros de envergadura y 8 motores turborreactores en la proa, el Lun podría ser confundido a simple vista con un avión de transporte militar de grandes dimensiones. No lo es una embarcación. O más precisamente, es algo para lo que ningún sistema de clasificación convencional tiene una categoría completamente satisfactoria. El Lun es un ecranoplan, un vehículo que explota el efecto aerodinámico de suelo para volar a escasos centímetros sobre la superficie del agua, sin llegar nunca a ganar suficiente altitud para ser considerado un avión en el sentido operativo del término. A medida que el ecranoplan avanza, la presión del aire que se acumula entre sus alas y la superficie del agua crea un colchón que lo mantiene elevado sin necesidad de la sustentación aerodinámica convencional que requiere un avión. El resultado es que puede volar a 547 km por hora, una velocidad que ningún barco puede aproximar, mientras transporta más de 110 toneladas de carga. Y debido a que vuela tan bajo, prácticamente a ras del agua, los radares convencionales que están calibrados para detectar objetivos a altitudes más elevadas tienen enormes dificultades para identificarlo. El Lun estaba equipado con 6 lanzadores de misiles antibuque en su fuselaje superior, diseñados específicamente para destruir portaaviones estadounidenses antes de que pudieran acercarse suficientemente a las costas soviéticas. Un prototipo entró en servicio en 1987. Cuando la Unión Soviética se disolvió 4 años después, el programa se canceló y el único ejemplar operativo fue amarrado en un puerto del Caspio donde permanece hasta hoy, oxidándose como el testimonio más imponente posible de una era que ya no existe. Número 3. El proyecto Equip, el platillo volante que consumía menos combustible que cualquier avión de su época. En 1978, mientras el mundo de la aviación comercial seguía explorando variaciones del mismo modelo básico de tubo con alas que había dominado el sector desde los años 40, un ingeniero soviético llamado Lev Shchukin propuso un diseño que no tenía ningún parecido con ningún avión existente ni con ninguno que existiría en los años siguientes. El Equip era un platillo volante. No en el sentido metafórico que a veces se usa para describir diseños aerodinámicamente inusuales. En el sentido literal, una estructura elíptica abovedada, sin fuselaje distinguible, sin alas convencionales y sin ninguna de las características morfológicas que el ojo humano asocia automáticamente con la palabra avión. La forma elíptica completa actuaba como una superficie de sustentación continua. Los motores turborreactores integraban la propulsión con la generación de un colchón de aire bajo la estructura que le permitía despegar tanto de tierra como de agua. Y las estimaciones de consumo de combustible que produjeron los prototipos iniciales eran tan extraordinariamente bajas que resultaban difíciles de creer incluso para los propios ingenieros que las calcularon. 14 gramos de combustible por pasajero por kilómetro, comparado con los 45 gramos que consumían los aviones comerciales convencionales de la época. Si esos números se hubieran confirmado en producción, las implicaciones económicas y medioambientales para la aviación comercial habrían sido transformadoras. Los modelos más grandes del programa estaban diseñados para transportar hasta 400 pasajeros. Versiones de carga combinada podían llevar pasajeros junto con sus automóviles. El futuro de la aviación podría haber tenido una forma muy diferente, literalmente. Pero el destino del Equip estaba atado a la supervivencia del Estado que lo financiaba. Y cuando la Unión Soviética desapareció en 1991, el programa se detuvo sin haber completado ningún prototipo de tamaño completo. Número 2. El Bartini Beriev VVA-14.
el vehículo que inspiró a George Lucas sin saberlo. Diseñado en 1972 y completado en prototipo funcional poco después, el VV-A14 tiene la distinción de ser probablemente el vehículo soviético que más personas en el mundo reconocen sin tener la menor idea de lo que están mirando, su silueta. Con dos grandes cápsulas laterales conectadas al fuselaje central y una configuración general que no se parece a ningún otro avión convencional, fue reproducida con una fidelidad llamativa en el halcón milenario de la saga Star Wars, cuya primera entrega llegó a los cines en 1977, 5 años después de que el VV-A14 comenzara a volar. George Lucas nunca confirmó la inspiración, tampoco la negó. Más allá de su valor como referencia de diseño cinematográfico, el VV-A14 era un concepto técnico genuinamente ambicioso. La sigla significa avión anfibio de despegue vertical y esa descripción condensa 3 capacidades que en ningún otro vehículo de la época coexistían. Podía despegar verticalmente como un helicóptero, podía volar a altitudes convencionales como un avión y podía volar a apenas unos metros sobre las olas usando el efecto de suelo para maximizar la eficiencia. Las cápsulas laterales generaban el colchón de aire necesario para el vuelo rasante sobre el mar, canalizando los gases de escape de los motores delanteros a través de conductos estrechos entre el fuselaje y las propias cápsulas. La misión para la que fue diseñado era específicamente destruir los misiles Polaris de los submarinos estadounidenses que mantenían a la Unión Soviética en un estado de alerta constante durante la Guerra Fría. Su diseñador principal falleció en 1974, antes de que el proyecto alcanzara su configuración definitiva. Los 2 prototipos construidos fueron retirados en 1987. La franquicia de Star Wars, en cambio, sigue muy viva. Número 1. Los camiones MAZ y su evolución hacia lo imposible. La historia de la fábrica de vehículos de Minsk es la historia de cómo un fabricante de tractores convencionales se convirtió, en el transcurso de 4 décadas, en el productor de las máquinas de transporte terrestre más descomunales que ningún ejército ha utilizado nunca. Todo comenzó de forma razonablemente modesta con el MAZ 529, un camión todoterreno capaz de remolcar hasta 34 toneladas de carga. Fue suficiente para llamar la atención del ejército soviético, que encargó el primer vehículo militar de la fábrica, el MAZ 535, un tractor de 8x8 de casi 9 metros de largo capaz de transportar hasta 8 toneladas y de remolcar cualquier cosa desde tanques hasta sistemas de misiles. Hasta ahí, un vehículo pesado respetable, pero dentro de parámetros reconocibles. Lo que ocurrió a continuación refleja perfectamente la dinámica de la carrera armamentística soviética. Los misiles balísticos se hicieron más grandes, de modo que los camiones que los transportaban también tenían que hacerse más grandes. El MAZ 543 respondió a esa demanda con una solución tan inusual que todavía llama la atención. La cabina delantera fue dividida en 2 módulos separados con una hendidura central que permitía alojar horizontalmente cargas excepcionalmente largas y sensibles de hasta 15 toneladas. Y así continuó la escalada. El MAZ 547, de 12x12 con 6 ejes, podía transportar una carga útil de 62 toneladas. Con su motor de 625 caballos de fuerza, alcanzaba los 38 km por hora, lo que era en sí mismo un logro considerando lo que estaba moviendo. Pero los cohetes soviéticos siguieron creciendo. El MAZ 7904 respondió con 30 metros de longitud, 6 metros de anchura y capacidad para misiles de 200 toneladas. La distancia entre las cabinas en ese modelo era tan pronunciada que el vehículo completo presentaba visualmente una separación central que hacía pensar más en 2 camiones accidentalmente conectados que en una sola máquina. Y cuando incluso eso resultó insuficiente, llegó el MAZ 7907, el punto culminante de toda la progresión. 24 ruedas motrices distribuidas en 12 ejes. Diseñado para transportar los misiles RT-23 que pesaban más de 100 toneladas y medían 22 metros de longitud, aproximadamente el equivalente a un edificio de 6 pisos colocado en posición horizontal. El colapso de la Unión Soviética interrumpió el programa antes de que pudiera entrar en producción a gran escala.
y solo unos pocos prototipos del 7907 llegaron a completarse. Pero su existencia es el mejor resumen posible de lo que ocurre cuando una superpotencia decide que si los misiles son más grandes, todo lo demás también tiene que serlo. Una lógica perfectamente consistente con su propia premisa y absolutamente desconcertante desde cualquier perspectiva exterior. Estas 11 máquinas no son simplemente curiosidades históricas de un estado que ya no existe. Son el producto de una forma de pensar que valoraba la audacia sobre la prudencia, la escala sobre la viabilidad y la demostración de capacidad sobre la utilidad práctica. Algunos de esos proyectos fallaron por razones técnicas predecibles que cualquier análisis preliminar honesto habría identificado. Otros fallaron porque el Estado que los financiaba desapareció antes de que pudieran completarse. Y unos pocos funcionaron tan bien que todavía se siguen utilizando décadas después de que nadie esperara que sobrevivieran. Lo que todos comparten es el testimonio de una era en que los límites de la ingeniería se expandían no porque los problemas técnicos tuvieran solución, sino porque nadie con autoridad suficiente estaba dispuesto a decir que no. El resultado fue un catálogo de máquinas que ningún país cuyo programa de desarrollo incluya la palabra prudencia podría haber producido jamás.